Alcalde en nuestra ciudad, aquí en Puerto Montt, don Cosut Vázquez. ¿Cómo está, Cosut? Bienvenido en este lunes 20 de octubre ya, pues, oiga, Y sí. también hoy día un ciudadano a pie. Un ciudadano de a pie, como dice. Sí, pues. Saludos a todas las personas que están escuchando hasta ahora este primer café en Radio Cooperativa. Gracias, Cosut, por acompañarnos. También está con nosotros candidato a diputado por el Partido Social Cristiano, también hombre de pastor, él, pues, hombre de las iglesias, ¿no es cierto? Sí. Pastores de las iglesias vinculadas también al... Usted nos va a precisar, si el nombre tiene que ver, ¿no es cierto?, con Israel. Don Marco Melo, bienvenido, Marco. Hola, ¿cómo están? Buenos días, estimados compañeros de panel. Sí, soy presidente del Consejo de Eso Pastores Amigos de Israel Eso Chile. es, presidente del Consejo de Pastores. Pero el Consejo de Pastores Amigos de Israel Chile, porque hay Consejo de Pastores a nivel Amigo. local, regional. Perfecto, ahí lo vamos a tener, lo dejé anotadito para que no se nos vuelva a quedar en el tintero. Y completa nuestro panel de los días lunes, candidato a diputado por el Partido Comunista, aquí en el Distrito 26 también, al igual que don Marco Melo. Él es enfermero de profesión, docente también, don Alexis Oces. ¿Cómo está, don Alexis? Bienvenido en este lunes lluvioso. Sí, buenos días. Un lunes que nos despertó con lluvia después de 2 días de harto sol. Lo habíamos harto rico. disfrutado, lo habíamos Yo disfrutado. ayer anduve por Puerto Montt haciendo campaña y de repente me arrepentí de no haber salido con bloqueador solar. Y dice, oye, esto de que a veces Sí. ya el sol empieza a pegar bastante fuerte, pero bonitos días y agradable que todavía siga lloviendo. Bien, pues oiga, y estamos, se acercan por cierto a pasos agigantados las elecciones. Estamos a cuánto, a 26 días, algo así, 27 días máximo. Oiga, quiero partir con dar una vueltita a algunos acontecimientos internacionales porque efectivamente inciden también en la mirada nacional. Tenemos varios temas para tocar hoy día. Seguramente vamos a estar hablando del lanzamiento de las campañas por las franjas, ¿no es cierto?, televisivas. Está dando vuelta el tema de los cobros de la luz, el 2% famoso que también está ahí. Y por cierto, también en términos locales hay varias novedades que vamos a comentar, pero queremos partir con lo internacional porque acaba de en Bolivia ayer salir elegido, ¿no es cierto?, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, pues el senador centrista Rodrigo Paz Pereira acaba de salir elegido con un 54,61% de las en Bolivia, y esto es importante porque termina con 20 años también de predominancia del MAS, del movimiento al socialismo ahí, ¿no es cierto?, de los sucesivos presidentes Evo Morales y también Luis Arce. Está también el Medio Oriente, que también sigue dando noticias porque efectivamente el acuerdo logrado hace una semana y algo, ¿no es cierto?, de lograr este acuerdo, esta tregua de paz ha sido rota y hay acusaciones mutuas y sobre todo de lo que estaba pasando ahí en la franja también ha sido bien relevante, más allá por cierto, de lo que es el protagonismo de Donald Trump, que tiene su propio tema en Estados Unidos, donde también ha estado en las últimas horas, ¿cierto?, viendo cómo un número importante, interesante de norteamericanos, ¿no es cierto?, están en un movimiento bien masivo que solamente se agrupa bajo el nombre de No Kings, no más reyes, no queremos reyes. Bueno, todo eso está pasando. Quiero partir, ¿no es cierto?, con Marco Melo, que venía comentando un tema y que tenía interés en poder tocar algo de la franja de Gaza y los acuerdos de paz. Marco, por favor. Sí, por supuesto, porque entremos al tema. Sí, tanta gente que salía a protestar, no hay nadie en que está levantando bandera, nadie salió a festejar que había un cese al fuego, un acuerdo de paz. Emiratos Árabes va a reconocer por primera vez al Estado de Israel por alcanzar este acuerdo. Israel ha sacado su ejército de ahí y ahora nos encontramos que Hamás ha dado muerte ya más de 300 gazatíes que según ellos habían estado apoyando al régimen palestino, más que a lo mismo israelita, porque Gaza, no olvidemos que desde el 2005 Israel sacó toda su gente y ya no hay tierra ocupada en Gaza. El 2007 llega al poder ahora este partido político de Hamás y comenzó a matar a todos sus opositores, ya como suelen hacerlo las dictaduras en otros tantos países también de América y el mundo, y nos encontramos que ahora Cisjordania, Palestina, le está pidiendo a Hamás que entregue las armas, que entregue el poder. ¿Y qué crees tú? No se va a sentar a firmar el acuerdo de paz, no va a entregar el poder ni las armas, y está matando a su propia gente.
Y la gran pregunta es, ¿por qué hoy los derechos humanos, la comunidad internacional no se levanta para defender a los propios gazatíes ahora de su propia gente, del partido ya de Hamás, que ha demostrado en definitiva que ellos no están interesados en la paz, no le interesa a su gente, son ellos los que pusieron a los niños y a las mujeres y a los ancianos como carne de cañón para que fueran las primeras víctimas y con eso desestabilizar la credibilidad del ejército israelí. Por lo tanto, creo que hay una hipocresía muy grande internacionalmente que ante estos acuerdos alcanzados, justamente por Donald Trump, que ha sido el hombre que ha evitado muchas guerras, que a diferencia de lo que fue Biden antiguamente, ya vemos que él está buscando que se termine la guerra. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos, y hago el link con lo que tú mencionabas, de lo que está pasando en Estados Unidos, es propio de la gente que cree en la democracia, que cree en los gobiernos legítimamente electos, cuando son ellos los que están en el poder. Pero cuando está la derecha en el poder, empiezan a deslegitimar, comienzan a decir que son dictatoriales. No nos olvidemos cuando toquemos el 18 de octubre lo que pasó en Chile, cómo quisieron también derrocar un gobierno democrático y que había arrasado en las urnas. Por lo tanto, en el plano internacional no es de extrañar que esté pasando esto. ¿Ya? Es una manera de desestabilizar la democracia y los gobiernos legítimamente electos. Gracias, Marco. Kossuth, ¿quiere abordar un poquito el tema internacional? Hay siempre están todos estos relacionados, pero tenemos un factor común, Donald Trump quizás, allá, acá, en América Latina también. ¿Cómo lo estás viendo tú? A mí me parece que, yo creo que lo que está sucediendo en Medio Oriente siempre es una noticia en desarrollo, siempre. Ya hemos sido testigos de muchos intentos de acuerdo de paz entre palestinos e israelíes en el pasado. Vimos cómo algunos líderes en algún minuto tomados de las manos con otros presidentes de Estados Unidos también intentaron lograr acuerdos de paz que en la práctica no proliferan, no fructifican, y eso es un gran problema. Para los fines, digamos, que finalmente se plantea el concepto internacional. Pero también yo creo que, una cosa es Medio Oriente, una cosa es Donald Trump, del que podríamos conversar mucho rato, y también me gustaría destacar un poco lo que sucedió en Bolivia. Este fin de semana en Bolivia gana un candidato de centro derecha, pero un candidato que, y es interesante destacar eso, de centro derecha, porque el MAS, que era el partido que había gobernado durante muchos años y tenía mucho arraigo en los sectores populares, campesinos, obreros en Bolivia, son ellos mismos los que le dieron vuelta a la espalda este fin de semana para terminar votando por un candidato que ofrece evidentemente sacar a Bolivia de la crisis, pero sin renunciar a lo que han sido, entre otras cosas, las conquistas sociales a lo largo de todos estos años, pero evidentemente incorporando otros elementos que a su juicio me parece a mí que, con los cuales yo comparto, el Estado no es un Estado omnipotente, no todo lo puede, y evidentemente eso tiene que ser la visión de cómo queremos sacar un país adelante, tiene que ser compartida, tiene que ser una visión donde un líder sea capaz de empujar a los privados también, al sector privado, que está representado por personas que de alguna u otra manera tienen mucha injerencia en lo que es la vida cotidiana en sus distintos países, y me parece que en Bolivia hoy día sea un fenómeno bien interesante que es digno de ser observado, porque durante mucho tiempo fueron los extremos los que tomaron la política y los que gobernaron y los que lideraron y tratando de hacer cambios refundacionales. Y hoy día pareciera que la gente vuelve la mirada a los sectores más moderados, y yo creo que es una cuestión interesante de observar, sobre todo por lo que está pasando en Chile hoy día. Gracias, Kossuth. Don Alexis José, una mirada a esta vuelta internacional que estamos haciendo, ¿quiere detenerse en alguno de estos paraderos internacionales en particular? Hemos dado varias posibilidades ahí. Sí, son varios lo que ya han nombrado a esta primera hora de la mañana. Yo creo que lo primero que hay que ver es que el eje tradicional logrado desde la lógica izquierda-derecha que nos presentó la concepción liberal durante el siglo XX, y gran parte del siglo XXI, una parte del siglo XXI, está quedando obsoleto.
Entonces, ya no podemos ver esto como simplemente la fase izquierda y derecha, porque hay muchas más complejidades dentro de estas líneas. O sea, aquí hay gente que dice posicionar a la derecha, ¿cierto? Como por ejemplo don Rodrigo Paz, el actual electo presidente de Demócrata Cristiano en Bolivia, pero que yo ahora estaba revisando un poco y él plantea, por ejemplo, a mantener los programas sociales. Entonces, bajo las lógicas de la derecha que estamos teniendo en Chile, que estamos teniendo en Argentina, que está teniendo en Estados Unidos, lo considerarían de izquierda. Porque ¿cómo van a tener una redistribución de la riqueza? ¿Cómo no va a ir a destruir el Estado? Entonces, ahí tenemos unas lógicas que están saliendo del paradigma tradicional izquierda-derecha. Por otra parte, solo para referirme un poco a lo que es el cambio de cejo político en Bolivia, yo espero que el nuevo gobierno boliviano rentable conversaciones con Chile y de esa mejore nuestras relaciones. Somos países fronterizos, somos países hermanos, en donde al fin y al cabo tenemos un cauce común y tenemos que estar conversaciones constantemente, porque si no, no podemos solucionar problemas como por ejemplo el paso fronterizo del norte que compartimos con Bolivia, donde sigue pasando gente, hay traspaso de droga, hay un robo de autos y que se van a Bolivia, y eso no se puede solucionar sin conversación y sin cooperación, que es lo que no entienden aquí, por ejemplo, gente como Kass, que cree que simplemente ir y seguir golpeando de al lado, simplemente te voy a imponer algo, porque tienen la lógica, como lo está teniendo un poco Donald Trump, de yo soy el rey, yo mando, yo pongo la fuerza, aquí no converso con nadie. O lo mismo que hizo Netanyahu este fin de semana ordenó bombardear una vez más el territorio de Palestina porque acusó e informa de que recibieron un ataque de Hamás. La estructura, ahí está, acabo de revisar la nota en el país dice jamás, la estructura jamás dice que ellos no se hacen cargo, no fueron, pero al parecer, entendiendo la destrucción que tiene este territorio, hay gente que sigue teniendo mucha rabia, porque ¿qué paz puede haber sin justicia? ¿Qué paz puede haber al fin y al cabo cuando tú ves al verdugo al frente que sigue no sé, cortándote ayuda humanitaria y no dejándote desarrollar? Y hay ataques, hay agresiones, pero aquí hay una desmedida en la cantidad de fuerza. Bien, gracias Alexis. ¿Una réplica, Marco? Claro, es que es la lógica generalmente del Partido Comunista y de la gente de izquierda de querer simplemente justificar lo injustificable. Israel firmó un acuerdo de paz y ahora su gente sigue desconociendo a sus propios líderes y sigue actuando de manera y lanzando misiles contra Israel, sigue atacando a Israel, y por eso que Israel ahora respondió. Y si hay un cese al fuego, si hay un acuerdo de paz y de retirada de parte del ejército de Israel, eso es una violación de los tratados, de todo lo que significan los acuerdos de paz. Por lo tanto, Israel está en su derecho de defender. Y de lo mismo que Donald Trump, si los países tienen autonomía, si estamos hablando de que Chile es autónomo, cada país tiene esa autonomía para tomar decisiones respecto de lo que le está afectando. Y un verdadero presidente que es patriota, le interesan los intereses primero de su país, de su gente, de lo que le está pasando, y va a cuidar sus propios intereses. En particular, Marco, tu mirada como candidato a diputado, digamos, también con ser un representante, ¿no es cierto?, en el Parlamento. ¿Qué piensas tú de las relaciones con Bolivia? ¿Por dónde tú las orientarías, básicamente, siendo unas relaciones complejas? Porque sabemos que persiste de alguna manera la sombra de la Guerra del Pacífico, si estamos desde ese tiempo que este tema no se ha podido arreglar, más allá del Tratado de 1904, ¿no es cierto?, y eso. Bueno, la idea de que llegue alguien más de centro derecha al gobierno genera la expectativa y la esperanza de que se pueda conversar. Eso nunca está de más, es lo mejor, es lo ideal, que se puedan conversar y llegar a acuerdos, pero tenemos y debemos entender de que la actual presidencia, que gracias a Dios está terminando, no quería y no estaba apoyando ni permitiendo que se siguiera manteniendo abierto este paso fronterizo, y es algo tremendamente claro de que se mantenían las fronteras abiertas y no había una política realmente de colaboración con Chile. Chile tiene límites no solo con Bolivia, también con Perú. También nos vemos nosotros enfrascados en esa situación histórica, pero si nosotros nos sentamos a conversar con gente que realmente quiera aportar y apoyar a que las cosas se solucionen, claro que vamos a avanzar, pero si no hay apoyo y colaboración, difícil. Para ti, Cosut, el tema de las relaciones, mirada de la perspectiva estratégica con Bolivia, un socio allá en el norte también, compartimos cordillera, compartimos frontera, compartimos rutas de migrantes, o sea, todo esto tiene que ver ahí en un punto muy álgido también del país, digamos, de las fronteras de Chile. ¿Cómo visualizas tú, qué expectativa tienes, ¿no es cierto?, con Rodrigo Paz asumiendo el próximo 8 de noviembre, vamos a decir, siempre complejo, pero
ahí está el escenario. O sea, yo en lo personal siempre he creído que las relaciones internacionales involucran una necesidad de mucha sensatez al momento de tomar decisiones y al momento de vincularse con nuestros vecinos. Y yo creo que de alguna u otra manera eso imperó durante muchos años. Gobiernos como los de la Concertación hicieron posible que efectivamente pudiéramos establecer una muy buena relación con nuestros países vecinos, porque al final del día me parece a mí que la única manera de poder garantizar a la comunidad, a la sociedad que tú gobiernas, estabilidad, crecimiento, de alguna otra manera que se concentre en los temas que tienen que ver con los países que tú gobiernas, ¿cierto? Es garantizando también que en lo que se refiere a relaciones internacionales y nuestras relaciones con los países, sobre todo nuestros países vecinos, tengamos una muy buena sintonía y seamos capaces de concordar cuestiones que son de interés común para cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es clave y me parece a mí que en buena hora que surja un presidente que rompe un poco la línea de lo que había sido Bolivia hasta ahora en los últimos 20 años, a partir del año 2006 con Evo Morales, porque nos permite pensar de que efectivamente este populismo que se instala muchas veces y que se reivindica a través de unas diferencias que muchas veces son artificiales con los países o con nuestros vecinos o con los países en el marco internacional, me parece a mí que hoy día puede dar paso a un diálogo y a un entendimiento en la medida también que nuestras autoridades que van a ser elegidas que van a gobernar a partir de marzo del próximo año, también entiendan de que es importante para nosotros, los chilenos de a pie, tener la tranquilidad y la seguridad suficiente de que tenemos un país que se desarrolla, que crece, que se alimenta de los elementos que son claves para efectos de un buen funcionamiento como sociedad y no tener que estar con esa cosa permanentemente pensando en cuándo se podrá generar un conflicto, porque nuestros líderes no son capaces de entenderse y peor aún, buscan diferenciarse en cuestiones que muchas veces son absolutamente artificiales y que, insisto, son marcos de un populismo que hoy día impera no solamente en esta parte del continente, sino que en el resto del mundo. En particular este tema de el tratamiento de la frontera, Kossuth, ¿qué mirada tienes tú, así un poquito en breve, este tema de levantar muros, cavar zanjas, pero es que poner eso es propio, minas? pero yo creo que eso es propio de una mirada autoritarista, una mirada populista al mismo tiempo, una forma de tratar de decir, mira, aquí lo que tenemos que hacer es encerrarnos nosotros mismos. Yo creo que hay que entrar al diálogo, hay que ser capaces de generar puentes. Mira, si aquí hemos hablado tanto de la migración, nos hemos llenado la boca con el tema de los migrantes, si cuando los migrantes, cuando personas salen de sus países buscando nuevos destinos, no lo hacen alimentados por una necesidad de venir a delinquir. Hay porcentajes menores, evidentemente, que eso hay que neutralizarlo y controlarlo, y efectivamente, eso tiene que ser así. Lo hacen por una necesidad de buscar mejor situación para ellos y para sus familiares en su conjunto. O sea, nadie con dos dedos de frente se va a exponer a poder transitar largos kilómetros para efecto de llegar a su destino, si no es porque tiene una necesidad urgente de buscar un espacio en donde poder desarrollarse con toda tranquilidad. A propósito de lo que yo decía hace un rato atrás, cuando los países no son capaces de dar estabilidad, cuando los países, sus gobernantes no son capaces de pensar en su gente, se producen situaciones como las que hemos vivido. Hay que controlar la migración, hay que controlarla, hay que ordenarla, pero no perdamos de vista que en nuestro país, Chile, hoy día, el 10% de la población son extranjeros. Don Alexis Hoces, frente a este tema, el doble clic sobre las relaciones con Bolivia, nuestros vecinos históricos, donde también hay tensiones históricas, ¿no es cierto? Pero también nos une la cordillera, nos unen las relaciones comerciales, la sociocultural, ni hablar, digamos. Estamos llenos escuchando música andina y ahí tenemos, entre otras cosas, muchos vasos comunicantes. Alexis. No, y tenemos otros puntos en común que son sumamente relevantes. Por ejemplo, hace poco la Sociedad Nacional de Agricultura, cuando CAS plantea que va a echar a todos los migrantes, sin importar su estatus jurídico, y va a empezar a sacar simplemente gente, la Sociedad Nacional de Agricultura, que representa parte de la oligarquía chilena, va y le dice, oiga, pero por favor, definamos, porque nosotros igual necesitamos migrantes que trabajen y saquen los productos de la tierra, que vayan a la agricultura, y ahí recordar que en el norte principalmente quien lo hace es población boliviana que migra en temporada de cosecha a Chile, trabaja y se devuelve a su territorio, porque les conviene, es rentable, y eso significa que mantienen parte de nuestra economía.
Entonces, creer que uno puede simplemente cerrar la puerta o que es viable cerrar una puerta en la zona fronteriza es intentar tapar un sol con un dedo. Ya habla de un populismo y un nivel de ignorancia tan grande que a mí no me extraña. Es como cuando nosotros hemos tenido conflictividad dentro de nuestro territorio, porque es verdad lo que decía COSUB, el 10% de la población actualmente nació fuera del Chile, son migrantes, han llegado a Chile en los Casi últimos 2 años. millones de personas. Sí, ¿sí? principalmente desde el gobierno de Piñera, cuando Piñera dice Chile los puede recibir, vengan, y empieza la gran ola migratoria. Y se dan varias condiciones, entonces, porque algunas personas cometan delito, no significa que todas vengan a cometer delito. Y aquí lo que hemos tenido es básicamente un Estado que ha sido lento en poder revisar, ordenar la documentación, separar las manzanas buenas de las manzanas malas y tomar las medidas correspondientes. Pero eso no lo puedes hacer si tú no tienes conversaciones con los países de tránsito, con los países de orígenes. Chile ha cortado relaciones por diferencias políticas, por diferencias populistas, con Bolivia, con Venezuela, que son actores importantes respecto a los procesos migratorios en la región. Entonces, si tú quieres solucionar esto, tienes que ir a conversar con ellos. Y si no, caemos como en lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un par de senadores del Partido Republicano, que son del partido del presidente de Estados Unidos, que plantean que a los chilenos hay que quitarle la visa waiver. ¿Por qué? Porque hay un par de chilenos que han robado y han sido cometido delito en Estados Unidos. Y aquí es lo mismo, porque algunos son manzanas podridas, uno no va a caer que todos lo son. Y aquí lo que hizo Chile, lo que hizo este gobierno es decirle, no nos quita la visa waiver, mejoremos nuestros tratados, entreguemos información sobre quiénes pueden tener actos delictuales, a quienes los cometan detenidos, veamos el proceso, si cumplen su pena allá o son enviados a Chile para que cumplan la pena acá. Y eso soluciona los problemas. No es a la confrontación directa que quiere Kast, que es constantemente ir, golpear la mesa, imponerse como una persona autoritaria, imponerse bajo las lógicas de una monarquía. Gracias, don Alexis. 9:29, hora en que don Iván nos dice, vamos a ir a una pausa, volvemos para ya meternos y sumergirnos en la realidad nacional. Franja, cuentas de luz, tenemos encuesta también, tenemos criterio, tenemos cadena, así que hay harto para conversar. Vamos y volvemos en el primer café de Cooperativa.